periodista, Machi, como conocedor del espectro radioeléctrico, del cual entiendo un poco bastante, tengo que confesar que en lo relativo a astronomía, a veces hay áreas que desconozco. Por ejemplo, la frecuencia en que el cometa Halley pasa por la República Dominicana, por el planeta Tierra. Parece que sigue una órbita que cada ciertos años pasa por aquí. Yo no sé cuál es, pero yo aspiro a verlo 2 veces en mi vida. Por lo menos el doctor Leopoldo Pérez Sánchez tiene la misma órbita del planeta Halley. Sí, Adelante. Porque tenía mucho que no venía. Bueno, Sí. este es un programa demasiado importante para venir con mucha frecuencia. Hay que empujar mucho y dar con los codos, aunque el doctor Racine quiera uno. Tiene demasiado compromiso con gente que quiere hablarle al país en uno de los programas que más aceptación y que más simpatía y que más veedores tiene. Quiere decir que hoy estoy acá, quise venir el 24 de abril recordando esa fecha que los viejos recordamos con entusiasmo y con tristeza, porque vivíamos en una época en que se podía tener muchas ilusiones y teníamos edades de ilusiones. Pero hay 24 de abril, hay partido reformista, hay las tierras de Corbanito, como de Asua, hay, ahora encuentro la Cumbre de las Américas. Mire a ver si usted quiere revivir lo viejo o hablarnos de la cumbre ahora. No, Adelante. yo quisiera hablar del tema de la frontera y de la soberanía nacional. Cada 24 de abril vemos a la gente importante de las comunicaciones hablar de las razones por las cuales se produjo la Revolución de Abril. Y entre otras razones estuvo la de la soberanía de la voluntad popular. El pueblo dominicano había sido burlado en su soberanía de desconocer al presidente que querían, y un día, cansado de un gobierno viejo e ineficiente como el de Donald, decidimos tumbarlo. Teníamos mucho tiempo en esas cosas y ese día se produjo el hecho tan esperado. Ese día me tocó, habíamos estado muy activos en esas cosas, y ese día me tocó buscar al presidente Molina Ureña, que fue después, y llevarlo a mi casa con Paulín Espallana Anita, y desde ahí él llamó a Juan Bosch. Eso que dice Juan Bosch, que dice que me comuniqué con la República Dominicana, fue con Molina Ureña, cuando Molina le dijo cómo andaban las cosas. Se preparó el discurso para Molina levantar la mano como presidente provisional, como presidente de la Cámara de Diputados, en su sesión constitucional, porque el doctor Casanova Garrido, presidente del Senado, estaba ausente y a él le correspondía, y el vicepresidente también, González Tamayo. Y él escribió el discurso ahí con Molina y conmigo, llamó a Juan Bosch, le dijo a Juan Bosch que estaba en mi casa. Yo tenía años que no hablaba con Juan Bosch, nos habíamos conocido en Nueva York y habíamos hecho afectos hasta que nos dividimos cuando se formó el Partido Auténtico. Y entonces comenzó ahí la revolución. Después yo fui y lo saqué de la Embajada de Colombia, lo llevé a la nunciatura, el nuncio llamó a la embajada y lo llevaron otra vez caminando a la embajada junto a Paulín Espallana Anita, testigo viviente todavía. Pero este año, el 24 de abril, yo quise irme a la frontera para ver cómo está aquella realidad que yo conocía de antes. Y estuve en Bánica y estuve en Pedro Santana y recordaba los acuerdos que se llegaron con Haití en el 29, un 21 de enero del 29, para que esa gente aceptara los límites de la frontera que tenían con nosotros. Ese acuerdo hubo que ratificarlo porque los haitianos tienen mucha capacidad de olvido para las cosas que no les convienen. Y en el 36, el presidente Trujillo y el presidente Vicente se reunieron en la cercanía de Bánica para
reafirmar el trazado de esas cosas. Pero se encontraron con que habían 629 kilómetros, casi el tamaño de Singapur, que ya los haitianos habían cogido para acá, para la línea este, como llamaban ellos. Y ahí había 1 millón de tareas de tierra, feraces, excelentes, que habían tenido los ingleses y que la habíamos perdido en ese tiempo, desde que firmamos el primer acuerdo con ellos en 1880 y tanto, hasta ese día. Trujillo quería hacer 47 kilómetros desde Bánica hasta Restauración y cedió para que los haitianos le permitieran hacer ese tramo carretero, esa tierra, esos 647 kilómetros. Y se llegó al acuerdo ahí y el presidente Vincent se comprometió a no permitir la entrada a la República Dominicana de manera ilegal a los haitianos. Ya hemos visto. Por eso Trujillo, que hace un recorrido por la línea, por esa línea, con un grupo de jóvenes que se cae del caballo y por poco se mata, entre cuyos jóvenes estaba el padre de Campos de Moya, Silvestre Alba de Moya, estaba dentro de ese grupo. Y entonces, donde quiera que se para, desde Bánica, pasando por Pedro Santana, por Cerecita, por Río Limpio, por Guayajayuco, los dominicanos lo que le dicen, aquí esto es tierra de nadie, aquí no se puede criar nada, porque estos vecinos se meten de noche y se los roban todo. Esto es un relajo, las autoridades no tienen autoridad ni tienen nada. Eso fue haciendo que aquel hombre cogiera la calentura, y en una fiesta que le hicieron en Dajabón decidió que iba a parar eso de la manera que él entendía, que era empujando a esa gente hacia afuera o quitándole la vida. Eso se hizo y se provocó el escándalo del 37, que obligó a que él se fuera del país y viviera en los Estados Unidos para resolver ese problema. Trujillo estuvo 4 años bregando con ese problema en los Estados Unidos. Y me contaban en Bánica que en ese 37, un hombre desconocido que era Joaquín Balaguer se apareció en Bánica, era el subsecretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, y se montaba en un burro temprano por la mañana y salía por toda la carretera a conocer los lugareños y hablar con ellos sobre lo que había ocurrido. En la tarde, cuando volvía, decía la señora en la casita donde estaba que había que calentarle agua porque sufría de bronquio, problemas bronquiales, y no podía bañarse con agua fría. Quiere decir que vivimos ese espectáculo histórico, lo rememoramos cuando la miel, ese millón de tareas, esos 647 kilómetros, Trujillo tiene que cederlo. Y esas familias que vivían ahí, que eran los Hernández, que eran los Santana familia, con Pedro a la cabeza, con Pedro Santana y con su hermano Ramón, esa gente tuvo que salir y los haitianos se ocuparon de eso. Y los 391 bornes que se pusieron han desaparecido, lo mismo que unas pirámides que existían antes. Entonces la soberanía dominicana por ahí no existe. Y los dominicanos y el gobierno con los dominicanos entiende que con guardia y con el cefrón se puede defender esa frontera permeable, que ya cuando uno voltea la cara encuentra que es casi tan gris como la del otro lado, porque han ido asolando toda la montaña para hacer carbón y son indetenibles y van a convertir, si lo dejamos, en un erial la nación que Duarte nos legó. Entonces, yo quería hablar aquí este día llamando a los dominicanos, principalmente a la juventud, no en el tono que Trujillo hizo en el 50 y tanto cuando le dijo, tuve que mancharme la mano de sangre. ¿Eso fue verdad? Sí, un discurso de Trujillo está ahí. Tuve que mancharme las manos de sangre porque el territorio nacional estaba invadido por extraños. Ustedes van a tener que hacerlo dentro de 50 años. Eso fue en el año 50 y tanto. Quiere decir que estamos en la fecha. Ustedes van a tener que hacerlo dentro de 50 años
porque le van a ocupar el país pacíficamente y van a tener legisladores, y van a tener alcaldes, y van a tener hasta presidente haitiano. Con esa gente no se puede, y esa gente entiende que nosotros somos territorio de ellos. Estamos viviendo esa situación y a mucha gente no tanta gente ya, pero mucha gente todavía cree que ese es un problema de prietos y de blancos y de grises y de mulatos. No, este es un problema de interés nacional, de unos intereses que nosotros tenemos que defender, hasta con la vida, porque sin esa nacionalidad, sin esa soberanía real, no tenemos posibilidad de ser una nación digna. No nos respetan y los gobiernos se ven obligados a quedarse callados e incluso ni siquiera estimulan a los que pueden hacerlo, de defender al territorio nacional y su soberanía sin contemplaciones y sin reserva. Quiere decir que este 24 de abril yo lo asocio con el asunto de la soberanía del pueblo para elegir su gobernante, pero la soberanía del pueblo para tener soberanía legal sobre su territorio y soberanía en la frontera, que ha sido permeada y que son indetenibles y que quizá hay un cuerpo ahí constituido justamente para que no haga nada. Pero usted sabe que las invasiones ocurren de tres formas: las invasiones militares de guerra, las invasiones pacíficas y las invasiones con un padrino que facilite las cosas y que te reproche el que no impidas que lleguen los invasores. ¿Tú estás consciente de que en República Dominicana hay muy pocas personas que están dispuestas a dar la vida por este territorio? Yo creo que sí, mucha gente. ¿Aquí? Sí, mucha gente. Lo que ocurre es que desde el gobierno no se ve mucho interés en esas cosas y la propaganda que se hace no está dirigida a eso, que es fundamental. Por ejemplo, pero al gobierno lo están presionando para que dé más facilidades. Bueno, porque el gobierno lo que tiene que hacer es, como gobierno ilustrado, buscarse su apoyo en fuerzas civiles del país, en fuerzas patrióticas que se ocupen de esa labor, y el gobierno poder decir a los organismos internacionales que pretenden eso. Yo no puedo hacer esto porque tengo una nación defendiendo esas cosas, pero si no se estimula eso, la gente cree que es un caso perdido. Y cuando te dicen que eso no es un peligro, que eso son en la mente tuya que está eso, ¿qué pasa? Bueno, porque hay gente primero que entiende que ese es un problema de color, y son mulatos, son prietos. Hay otros que viven de la ONG, que le dan muy buenos salarios. Yo no creo que los Estados Unidos como nación esté interesada. Pero hay otros que están dispuestos a compartir con Haití. Bueno, no, que aceptan eso como una cosa inevitable. Exacto. Pero bien, pero yo veo que ayer el ministro, el canciller, va a donde el Papa y conversa con el Papa. Yo creo que un tema importante es que le dijera al Papa: mire, hay una nación vecina nuestra que no ha podido ser nación. No había tiempo para eso. Porque Francia los agarró, los explotó y le quitó la posibilidad de ser una nación viable. Entonces, Francia tiene 92.000 kilómetros en la Guayana Francesa, con 200.000 habitantes, que puede perfectamente bien. Pero no si hay hubiera presión internacional, pueblo que se haya movido a otra zona. Bueno, pero eso, el hecho de que no haya ocurrido... Pero lo de Liberia fracasó. Bueno, pero Liberia es otra cosa. Liberia es, los Estados Unidos compran 100.000 kilómetros cuadrados para mandar allá a la gente de color, pero no hay ninguna intención. A lo mejor había una comisión para comprar los 100 kilómetros cuadrados. Ahí tenía un Taylor, que era un sargento, que fue dirigente de ese país, y sabemos cuál es la costumbre de los africanos como gobernantes, que hay que sacar los muertos del palacio después, porque esa gente no está preparada para democracia ni nada. Mire, no le tenga en cuenta eso a Miguel, lo del Papa, porque es una fila larguísima. Mire. Eso es una foto. Yo me formé con jesuitas. Cuando uno quiere hablar y tiene cosas importantes que decir, claro que puede decirlo, si le interesa el tema.
Además, el Papa es un defensor. Este Papa es un defensor de los inmigrantes y en el caso de los haitianos no son ni siquiera de su misma religión. Bueno, justamente eso, nosotros como dominicanos debiéramos reclamarle al Papa que en la reunión con los obispos el año pasado, temprano, les dijo que había que preferir a los haitianos. ¿Cómo es posible que el líder de la iglesia nuestra esté asociado en contra de los intereses de los dominicanos y busque a pastores y le diga que hay que preferir a uno contra otro? Él debiera por lo menos ser neutral y no andar diciendo a los curas que deben hacer cosas en contra de los intereses de este país. Entonces, eso puede hacerlo por ignorancia. Por eso mi iglesia pasó por la vergüenza cuando visitó Chile ahora, de que casi lo golpearon y le lanzaron objetos y ahora tuvo que pedir cacao. Sí, pero yo no, el que calla otorga. Usted dijo que el canciller debió decirle algo al Papa de la vecina nación y el señor Grullón dice que ahí no había chance porque Miguel Vargas lo que hizo fue una cola para darle la mano al Papa. Y yo quiero decirle al señor Grullón que nosotros tenemos la prueba de que aunque él hizo la cola para verlo, cuando llegó el momento de que se trataba del canciller dominicano, pues hubo otro tratamiento y hubo una pausa y no un aparte por allá, no, una pausa de la cola. Así que había tiempo para decir lo que no sabemos qué interés tiene en aclarar. De sobra había eso. Pero ¿cuál es el problema? Que hay cosas que hay que arreglar. Bueno, pero le estoy diciendo, conversó con el Papa. Tengo pruebas de que él no la tiene. Yo la tengo de que conversó con el Papa. Y hay una chercha que tiene el Papa con un grupo de dominicanos. Inclusive ahí hay una chercha con fotografía, hasta de gente que yo no sabía que había ido a ver a esa cosa. Le digo porque nosotros conocemos bien el mecanismo de esa fila. Los miércoles reciben a personas que en audiencias que son medio populares, son personas que hacen una fila, van a las 7 de la mañana y los reciben a las 9. Y hay otras personas los jueves reciben matrimonio, que tienen que mandar hasta el acto de matrimonio. Si son divorciados no lo reciben, también en fila, pero tienen oportunidad de hablar, no de hacer una sesión, pero tienen oportunidad de decirle, por ejemplo, susurrar algo. Correcto. Ok, dejamos el asunto. Seguimos, porque hay interés de que no se haya hablado. Adelante. Correcto. No, yo no sé cuál es el problema. Yo creo hay cosas que hay que arreglarla muy bien. Bueno, arréglala, acláralo. ¿Usted estaba ahí? No. Yo vi lo que usted presentó ayer. No, yo no presenté nada. Usted presentó una fotografía y yo vi lo de ayer. Y yo tengo otra de hoy. Yo tengo la versión que usted presentó. Ok. No otra versión. Hablando de soberanía. Yo creo que el Papa vaya a resolver el problema de los haitianos. Y por eso no es necesario. Creo que vaya bueno, porque pero yo no veo cuál es el interés de minimizar el saludito. No. Yo creo que es interesante y para mí fue una sorpresa que en el momento en que nosotros estamos firmando con China se haya solamente un Miguel Vargas Maldonado con las habilidades que tiene hizo coincidir esas dos cosas, porque da la impresión como que el Papa fue a felicitar o recibió a este hombre para felicitarlo por el arreglo con China, que es una cosa extraordinaria. Yo me quedé sorprendido que hubieran ocurrido esos dos acontecimientos amarrados. Pero bien, yo veo que el presidente Medina, sureño, después de tantos años del país no tenía un presidente sureño, vive haciendo lo que es su programa más importante y más publicitado, que son las visitas sorpresa. Yo creo que en el sur él ha construido carreteras, que ha mejorado las carreteras, que ha hecho vivienda, esa cosa está bien, pero esas provincias están muertas de hambre. Nosotros le dio, lo que yo sé, que le dio la gracia por haber quitado el nuncio. Haber quitado el nuncio. El que había. A O'Kelly, sí. Bueno, era un haitiano. No sé si le habló de los haitianos, pero le dio la gracia. Pero desgraciadamente nosotros vivimos nombrando presidentes, embajadores que son casi representantes de ellos, porque mi amigo Chico de Pradel, ¿qué diferencia hay?
Yo he hablado con Chico y Chico me ha dicho, y lo puedo decir porque él lo dice, que eso no tiene, que ya eso se arregló, que somos la misma cosa. El anterior decía más que eso. Entonces, yo no he visto cosas como esa. Ojalá que nos mandan para la China uno que sea chino de ahí, del barrio chino. Es que esta nación tiene unos intereses que hay que defender, señores, y yo no entiendo, no veo eso. Pero bien, yo veo al presidente haciendo un programa tan importante donde ha invertido tanto dinero. Yo creo que él debe ir como un hombre de pueblo a la base fundamental que es la familia. En esos ambientes familiares no hay una gallina, no hay un pollo, no hay un cerdo, no hay una cabra, no hay nada. El presidente debiera hacer un programa importante para que esa gente volviera a tener propiedad. Se nos está despoblando la frontera porque esa gente no tiene nada. Esa gente vive en el limbo. Y entonces esa gente debe ser diferente la situación con ellos. Leopoldo, para nosotros terminar, yo no quería dejarte de ir. Tú fuiste una de las personas que comenzaste con Balaguer, aunque nunca fuiste ministro, siempre estuviste cerca en los 12 y en los 8. Mi pregunta es la siguiente: así como terminó la era de ustedes, ¿cuánto tiempo tú más le das a la era del PLD? Bueno, eso imagínese usted, habría que tener una bola de cristal. Bueno, pero usó la bola de cristal. Sí, pero yo no estuve al lado de Balaguer así. Yo hice ese partido y le di el nombre. Que alguien aparezca y diga que ese partido reformista no lo conseguimos él y yo en una noche del 12 de julio del 63. Y que ese hombre no quería fundar ese partido y yo fui y le dije a él: usted está muy mal informado, usted está recibiendo una serie de personas, entre los cuales está Augusto Lora y un grupo, con todo el respeto que me merece su ausencia del mundo de los vivos, pero esa gente lo que anda buscando es empleo, porque lo tuvieron cuando Trujillo y necesitan empleo. Yo ando en la búsqueda, yo tengo 21 años, yo ando en la búsqueda de cambios en el país. Si ese partido dominicano que acompañó a ese líder por 31 años se decidiera buscar un hombre de los suyos para que lo pusiera al frente, con las calidades que usted tiene, yo no lo había visto a usted nunca, y he sido antitrujillista toda la vida. Lo que me costó no estar en las posiciones que tú dijiste que debí tener. Entonces, si ese partido se decidiera, si ese grupo se decidiera formar un partido, ese partido sería por mucho tiempo imbatible. Pero tiene que ser un hombre de los de ellos, no apoyar a un hombre como Juan Bosch, mi amigo, que no le nombró ni un alcalde pedáneo, ni le hizo caso jamás. La solidaridad política. Ahora, yo sé que el tiempo se me está terminando y quisiera aprovechar para hablar nuevamente y cerrar con el tema de la soberanía. De la soberanía. Yo he estado en Maquilla. Pero de eso que estamos hablando hace rato. Bueno, pero eso es eterno, ese tema, porque en la situación en que estamos no hay mejor tema y más importante que ese. Yo he estado en la zona del Cóndor, en Huaquilla, en la entrada del Ecuador, donde tuve un barco de pesca, para Perú. Ahí el que cruza pierde la vida, si no tiene papeles. Yo he estado en Tulcán y Ipiales, donde entra Colombia para el Ecuador. Ahí no se puede entrar sin visa, ni se puede entrar de carita. Hay un grupo de indios que están ahí vestidos de negro, que caminan por la pica andina esa y andan por todos esos países a pie. Yo he estado en Paso Canoa, en la frontera de Panamá con Costa Rica, donde fui embajador. Ahí se respetan porque son países civilizados, Costa Rica, Panamá, etc. El problema nuestro con ese país de lado es que no tiene civilización, esa gente no es occidental, con todo el respeto que nos merecen como vecinos que son, no como hermanos nuestros, porque los hermanos se quieren y esa gente no quiere saber de nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea de estar prestando oídos y que comisiones y cosas? Esa gente no cree en eso. Pero he estado en otras naciones, he estado en la frontera entre Chile y Bolivia. Cometieron el error de perder ese espacio y no lo han recuperado jamás, con ninguno de los organismos internacionales. Nosotros vivimos jugándonos con eso. Una nación, como decía Duarte, el que no tiene una nación no es un hombre digno. Y nosotros no solamente estamos perdiendo la nación, sino que estamos siendo humillados permanentemente. Esa decisión de esas relaciones con China hay que verla con lupa y hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos deuda con muchos países y nos cobran por las vías ordinarias.
esos chinos que han tenido gobiernos, dinastía de 300 y 400 años. La inmensa mayoría de esa gente no sabe ni que existimos, ni le interesa a nosotros la vida nuestra. Esa gente está interesada en ubicarse en un país estratégico como este. Haití le salió de frente ahora y le dijo que no, que ellos siguen con Taiwán. Las naciones tienen que tener un comportamiento parecido a lo que se hace en la familia, pero con mucho más rigor, que es la dignidad y que es el respeto a los valores. Yo creo que el presidente fue mal orientado en tomar una decisión tan drástica contra ese país que fue nuestro amigo de 73 años. Porque los otros países que tienen relaciones con nosotros nos ven como un país que no respetan la amistad ni los valores. Él tendrá sus razones porque tiene informaciones que yo no tengo, pero eso de que nos van a prestar cuarto y tal, yo he estado en Costa Rica y he vivido esa situación allá. Pero es que siempre ha sido así. Los cuartos no han llegado. Siempre ha sido así, usted tiene que tener relaciones o con una o con otra. No, porque los argentinos... No se puede tener relaciones con las dos. No, los argentinos y los brasileños tienen relaciones con los dos. Lo que pasa es que los países tienen que respetarse. Eso de andar y que con una mujer que le dice a alguien que está enamorado de ella y vámonos siquiera para el motel, esa es gente que tiene dignidad. Usted está loco, búsquese otra. Entonces nosotros no podemos actuar así como nación. Somos una nación pobre, pero somos una nación noble. No podemos actuar con innobleza. Ya eso pasó, eso tenemos que verlo. Tenemos en la historia nuestra el empréstito Harvard. ¿Usted tiene prueba de que hay países que tienen relaciones con los dos? Argentina y Brasil. ¿Seguro? Sí, tienen relaciones. En contra de la resolución de las Naciones Unidas. No, que las Naciones Unidas. Son países que ponen condiciones. Son países que se respetan. Sí, tienen relaciones. Y Chile Tienen relaciones con ellos. Comercial, pero no diplomática. Tienen relaciones, estudien el caso. No. Nosotros tenemos con China comunista desde hace muchísimo, Comerciales, no diplomáticas. Las relaciones de esos dos países, pero Haití, que es un país que no los respeta a nadie por lo que son. Pararon ese asunto, ellos andan detrás de Haití. Leopoldo, se terminó el cassette. Bueno. Nos vemos esta noche en Coral, en la repetición con Leopoldo Sánchez. Pérez Sánchez. Pérez Sánchez. Bien. No, eso no es que tú tienes mucha edad y que se te olvidan las cosas, sino que me ha perdido un poco el cariño. Y tú eres un hombre demasiado cariñoso, Bueno, porque tienes un hombre a tu lado, ahí al lado. Lo que pasa es que el país no está ahora mismo, el horno no está para galletitas. Mira, voy a concluir. Ya terminé. Voy a concluir diciéndote, abusando de tu tiempo, de que los Estados Unidos nos proveen de la mayor cantidad de turistas, de que las remesas nuestras mayores vienen de allá y que esa relación nuestra con ese país es tan grande que cuando vinieron a cobrarnos con cañonera, ocuparon las aduanas e impidieron que este país se lo comieran. No podemos olvidar esas cosas porque estamos montados en la misma guagua todas y el presidente es por 4 años más, yo no sé cuánto es, pero nosotros vamos a seguir aquí. Nos vemos, señores.